Buenas noches, ingeniera. Soy el estudiante Edwin Maigua del NRC 25531 de Metodología Investigativa y Científica. A continuación haré la presentación de el deber, que en este caso es de hacer un video. El tema general y principal de este es el conocimiento científico. A partir de estos, se nos mandó a explicar cada uno de estos puntos, que en total son 10. Y vamos a empezar con el punto número 1, el cual es normas APA séptima edición. Vamos a ver lo que son las bases para realizar normas APA séptima edición de una manera correcta. Para empezar, tenemos que se va a utilizar en un papel tamaño carta. El tipo de letra va a ser Arial o Time New Roman, aunque pueden existir otras variantes de tipo de letra con tamaño 12 de 12 puntos, con un interlineado doble, sin espacios entre párrafos, una alineación hacia la izquierda sin justificar, márgenes de 2,54 centímetros y al momento de ingresar un párrafo nuevo, va a tener una sangría de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. ¿Para qué nos sirven las normas APA? Las normas APA nos sirven primeramente para destacar documentos, en este caso que serían científicos, ya que al momento de realizar los documentos con normas APAS es más entendible y mucho más llamativo el documento al momento de realizarlo con estas normas. Como segundo punto tenemos la ciencia como conocimiento científico. El nombre tiene algo de redundancia porque nos dice que la ciencia es un conocimiento científico y ciencia y conocimiento prácticamente son sinónimos. Pero yo saqué 3 puntos a destacar. Primeramente, que esta está basada en la observación sistemática. Es decir, al momento de que la ciencia se encarga de observar, no va a entrar ninguna afluencia de lo que es la opinión del ser humano, sin que en estas incluyan sus sentimientos o emociones, ya que la observación sistemática se basa en lo que vemos, sin importar la opinión que los demás tengan, ya que es la evidencia observable y, y nada ni nadie puede modificar esa evidencia. Como segundo punto tenemos que la ciencia busca explicaciones de cómo funciona el mundo. Es decir, la ciencia se encarga de, de hacernos entender y de buscar las formas en cómo funcionan las cosas en este mundo. Y a base de eso son las que nacen las leyes físicas de nuestro mundo, como la ley de la gravedad, la ley de Kepler, eh, y etcétera, etcétera. Ya que gracias a la ciencia es que varios científicos nos ayudaron a buscar cómo funciona el mundo. Por qué los objetos tienen que ir hacia abajo y no hacia arriba? ¿Por qué los planetas rotamos alrededor del Sol? ¿Por qué en lo más pequeño del universo, o sea, en los átomos, existen cargas positivas y negativas, etcétera? Como tercer punto, o tercer aspecto, tenemos que no es absoluta ni definitiva. Es decir, que la ciencia nunca va a ser ni absoluta ni definitiva. Es decir, que siempre va a estar en constante cambio y en constante descubrimiento, ya que cada día se descubren nuevas reglas, nuevas leyes, y surgen nuevas teorías acerca de diversos temas que hay en el mundo. Y de acuerdo a ello, eh, se van comprobando, se van descartando cada una de esas, y así el mundo va descubriendo cada vez nuevas y nuevas cosas. Tenemos como tercer punto definición de ciencias. Para empezar, la ciencia es, como se dijo antes, es la encargada de estudiar todos los fenómenos del mundo, ya sean de forma social, natural y científica, y física también. Engloba todos los estudios de lo que es en el mundo. Y aunque puede uno creer que en este caso la economía no tiene que ver nada que ver con las ciencias, sí tiene que ver, ya que existe una ciencia encargada de estudiar a la economía. A continuación también veremos la clasificación de las ciencias.
En este caso tenemos la primera que es las ciencias formales, la cual es la encargada de estudiar todo lo que es con respecto a las matemáticas, desde los números naturales hasta límites, infinitos, matrices, etcétera. Tenemos también a lo que es las ciencias fácticas. Esta es la que se encarga de estudiar todo lo que es visible para el ser humano. eh, y como se dijo al principio, sin necesidad de que tenga alguna influencia por parte de sus sentimientos o emociones. Esta se encarga de estudiar sencillamente todo lo que con nuestros ojos podemos observar. Tenemos también las ciencias naturales, las cuales es la encargada de estudiar todos los fenómenos naturales que ocurren en nuestro mundo. Eh, y este incluye más a lo que es la biología. Y tenemos por último a las ciencias sociales, la cual está encargada de estudiar el comportamiento del ser humano y cómo éste ha ido evolucionando o cambiando a través de las épocas desde que se tiene el primer registro de los primeros seres humanos. Tenemos como cuarto punto la objetividad y subjetividad. Eh, Estos dos términos, aunque suenan iguales, no son los mismos, ya que objetividad es cómo uno percibe el mundo sin necesidad de que, como ya se dijo, influyan sus emociones, sus razones o sus sentimientos. La objetividad también hace referencia a lo que uno tiene planteado hacer. Si ese es subjetivo, eso es lo que va a hacer y no va a haber ninguna modificación. Mientras que la subjetividad es cómo cada persona percibe eh, el mundo y todo lo que le rodea, como a continuación en la imagen. Tenemos al hombre de la izquierda que él ve el número en forma de un 6, mientras que la persona de la parte derecha ve el número de forma 9. Esto nos quiere decir que nosotros los seres humanos tenemos diversas formas de ver el mundo, eh, y cada uno tiene su propia opinión, pero esto es muy contrario a lo que se habló de antes, que es la objetividad. Tenemos como quinto punto teoría frente a la observación. ¿Qué es? La teoría frente a una observación nos quiere decir que cuando uno se teoriza algo y trata de refutarlo, al momento de que sale una evidencia observable, tenemos varios resultados, pero tenemos dos en concreto. El primero es que mediante la observación se, se aprobará o se descartará la teoría que se había hecho antes de que surgiera esa evidencia observable. Y así en este mundo tenemos una infinidad de teorías que aún no han sido comprobadas y por ende necesitamos la evidencia observable para saber si esa teoría es cierta o debe ser descartada. En este caso, aquí tenemos lo que es el mapa del mundo, y antes se teorizaba y se creía también que el mundo era plano, pero hoy en la actualidad, con una foto de la actualidad tomada por los satélites, sabemos que nuestro planeta no es plano, sino es redondo o ovalado, lo cual nos quiere decir que la teoría de que la Tierra era plana fue totalmente descartada al momento de que salió esta evidencia observable. Tenemos como sexto punto tipos de conocimiento. Tenemos el primer conocimiento que es el conocimiento científico. Este se basa en la investigación de las causas de la realidad. Es decir, que como anteriormente se habló, trata de estudiar los hechos que ocurren en nuestro mundo y y trata de sacar con evidencia observable por qué suceden esas cosas. Tenemos como siguiente tipo de conocimiento el conocimiento directo o vulgar. ¿Qué nos quiere decir? Este conocimiento es el que es heredado o transferido de una persona mayor a una persona más joven. Eh, un ejemplo muy claro podría ser el de
de la herencia que dejan los antepasados a sus hijos en lo que son las distintas religiones o incluso en pueblos y nacionalidades como lo son los quichuas, en su manera de cómo transmiten a sus hijos la forma de curar ciertas enfermedades o tratamientos a ciertos dolores o falencias. Tenemos también el conocimiento empírico. Este conocimiento se basa en experiencias o en hechos que hayan ocurrido dentro de una persona y ésta al momento de experimentarlos aprendería de ellos. Este es un tipo de conocimiento que es más que todo personal, aunque también puede ser hereditario, como de padres a hijos al momento de crecer. Y por último tenemos el conocimiento filosófico, el cual se basa en la razón que tiene uno eh, de cierto tema o hecho. Tenemos como séptimo punto el vocabulario del conocimiento, del conocimiento científico. Eh, en la mayoría de ramas de la ciencia, eh, el lenguaje siempre va a ser lo que es el método científico, ya que en todas ellas se aplica lo que es la observación, el planteamiento, la hipótesis, la experimentación, el registro y las conclusiones. Sería el vocabulario o lenguaje universal del conocimiento científico. Como octavo punto tenemos conocimientos y métodos científicos. Eh, por un lado tenemos que son los conocimientos científicos. Como ya se dijo antes, los conocimientos científicos, su gran mayoría, son aquellos en los cuales no influye las emociones del ser humano, pero estos conocimientos también son basados en la evidencia observable, como lo son las matemáticas y la química, las cuales a través de, de experimentos se ha logrado comprobar con evidencias observables que existe. Y por otro lado tenemos los métodos científicos, que como ya se dijo antes, el método científico es la observación, pregunta, hipótesis, experimentación, resultados y conclusión, los cuales van de la mano junto con el conocimiento científico para darnos ese saber y ese hecho que necesitaba ser comprobado mediante evidencias observables. Tenemos como noveno punto el conocimiento de sentido común. Este es un conocimiento que todos los seres humanos tenemos, a pesar de discapacidades que se pueda tener. Eh, un gran ejemplo es el conocimiento del habla, el conocimiento del lenguaje corporal, y etcétera, etcétera. Este es un conocimiento que la gran mayoría de seres humanos poseemos y es un conocimiento que, como su propio nombre lo dice, es del sentido común, ya que todas las personas lo tenemos y no hay necesidad de una explicación, de una comprobación y de una experimentación para saber que existe ese tipo de conocimiento. Por último, tenemos el conocimiento mítico y religioso. Este conocimiento está basado más que todo para las religiones y culturas eh, en las cuales está basado este conocimiento, ya que este conocimiento eh, se contradice con su misma palabra que es conocimiento, ya que no existe evidencia observable el cual fundamente que el conocimiento mítico o religioso exista. Eh, y como sabemos, en la gran mayoría de religiones existen fenómenos sobrenaturales que la ciencia hasta ahora no ha podido explicar, pero existen otros conocimientos que antes eran sobrenaturales, pero ahora son totalmente explicados con una evidencia observable. Un claro ejemplo es lo que fue la cultura en Grecia, donde se creía que los dioses eran los causantes de los fenómenos naturales, de las lluvias, de los rayos, de las inundaciones, etcétera. Pero mediante transcurrió el tiempo y se levantaron
científicos y filósofos y matemáticos lograron deducir y mediante la evidencia observable lograron desmentir a la cultura griega y nos hicieron saber que esos fenómenos, como su mismo nombre, son naturales y no sobrenaturales. Eso sería todo por mi presentación y muchas gracias y adiós.